Buenos días, bendiciones del cielo para todos ustedes. El Señor me los bendiga grandemente. Bienvenidos a este tema del día de hoy. ¿Cómo saber si me están haciendo brujería? ¿Cómo yo puedo detectarlo? ¿Cómo yo puedo saberlo si me están haciendo brujerías? Yo creo que es un tema súper importante. Le saluda a su pastor Pedro Carrillo y estamos en vivo y en directo desde Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. ¿Qué tendremos en el día de hoy? ¿Cuáles son los temas que vamos a estar desarrollando durante esta mañana? Vamos a analizar cómo hacen las brujerías con los espíritus de muertos. Usted no se puede perder esto porque cómo hacen las brujerías con los muertos. Esto es lo primero que vamos a estar tratando en esta mañana. Vamos a ver el siguiente punto que vamos a estar dirigiendo. Síntomas físicos que una persona tiene cuando le están haciendo brujería con muertos. Hoy no vamos a hablar de todas las brujerías porque es muy complejo. Nos vamos a dedicar a las brujerías que hacen con los espíritus de muertos en forma específica. Después vamos a tratar brujerías que hacen con otra cosa, con lo otro, para que la persona vaya identificando los síntomas con la clase de brujería que le están haciendo y con qué espíritu le están haciendo. Esto es la maravilla. Usted no puede desconectarse de este video de hoy porque es lo que usted estaba necesitando y lo que estaba esperando. ¿Qué más, pastor? ¿Qué más vamos a tratar hoy? Además de los síntomas físicos de lo que siente una persona cuando está siendo trabajada con un muerto, vamos a analizar también los síntomas espirituales. ¿Qué sueña la persona? ¿Qué visiones tiene la persona cuando está siendo atacado con brujerías de muerto? De pronto usted no se sabe si usted está trabajado con esto. Usted no puede perderse nada de lo que tenemos de aquí en adelante. Así que pendiente de todo. Ministerio Internacional Formando 1.000.000 de Guerreros, del pastor Pedro Carrillo, un canal que está impactando al mundo entero. Un millón de guerreros. Tenemos 500.000 de seguidores. Nos sintonizan en todos los lugares del mundo, continentes, países, ciudades y pueblos. Suscríbete a nuestro canal. Da clic en suscribirte y toca la campanita. Bueno, en el día de hoy, si usted no está todavía suscrito a nuestro canal, pues le recomendamos que lo haga
suscríbase a nuestro canal para que usted no se pierda ni un solo video de lo que nosotros colocamos. Si a usted le gustan estos temas, si usted tenía esa inquietud y si usted tiene ese deseo de aprender sobre esto, enseguida dele ahí suscribirse y le da la campanita para que ningún video de los que nosotros colocamos usted se lo vaya a perder. Eso enseguida le va a salir en el celular cada vez que nosotros coloquemos ya el anuncio que vamos a dar los videos. Así que dele allí, y si a usted le gusta este tema, dele un me gusta. Ahí donde está la manito con el dedo arriba. Y comenzamos. Saludos para todos los que están en nuestro chat, todos los hermanos que nos sintonizan. Le damos la bienvenida y le damos gracias a aquellos que siembran, a aquellos que son agradecidos por todo lo que nosotros aquí colocamos. Así que un pequeño saludo por allí a los hermanos que siempre están por aquí dándonos apoyo, todos aquellos que siempre están prefiriéndonos. Yo sé que a esta hora hay muchos estudios, muchas capacitaciones en vivo, pero usted nos prefiere, usted está aquí conectado con nosotros, y eso para nosotros es de mucha importancia, de mucho valor. Así que te damos gracias por preferirnos y por estar aquí con nosotros. Bueno, estamos listos para iniciar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a estar tratando hoy ¿cómo hacen una brujería con muertos? ¿Cómo hacen las brujerías con los espíritus de difuntos? Esos espíritus de personas que ya murieron. Ustedes saben que esto es un punto de mucho conflicto dentro de la iglesia cristiana. Mucha gente dice que eso no se puede hacer, que los muertos no existen, que una vez que se mueren ya no. Bueno, de todos modos, cada día encontramos personas que están siendo atacadas con espíritus de muertos. Entonces, si teológicamente usted dice que no existe, de todos modos a nosotros nos toca liberar a las personas. Diga usted que existan o no existan. De todos modos, nosotros tenemos que atender a las personas y hacerlas libres. Y entonces ese es nuestro trabajo. Aunque te diga que no existe, pues hay muchas personas que se están muriendo con esos espíritus y nos toca liberarlos. Mientras se va investigando teológicamente la cuestión, nos toca hacer el trabajo de salvar vidas, no solamente salvar almas, sino también salvar vidas que están siendo atacadas fuertemente con brujería. Ok, ¿cómo hacen las brujerías de muertos? Bueno, lo primero que quiero mostrarte es que las brujerías de muertos la hacen en un ataúd que está recientemente en velación. O sea, el cajón o el ataúd está allí siendo velado y vienen las personas y meten cosas dentro del ataúd del muerto. Hemos encontrado muchas brujerías de este tipo donde la brujería es reciente. El muerto está recién colocado allí, recién muerto.
¿Cómo hacen esa brujería? O sea, ¿qué hemos encontrado nosotros? O sea, hemos encontrado papeles con el nombre de la persona, con la fecha de nacimiento, con la estatura, con, eh, o sea, todas las señales de la persona, y la meten ahí dentro del ataúd. Hemos encontrado cintas, cintas negras, cintas moradas dentro del ataúd con el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y la estatura. Y la cinta tiene el tamaño de la estatura de la persona. Eso lo doblan y lo meten ahí. Hemos encontrado fotos. ¿Qué más hemos encontrado? Hemos encontrado muñecos. Hemos encontrado ropa de personas que han arrojado allí dentro del ataúd. Entonces, estos son algunos elementos que nosotros hemos encontrado y que de pronto pueden... hemos encontrado también fotocopias de cédula o de DNI o de documento de identidad, la fotocopia. Y está allí porque está la foto de la persona, están los datos de nacimiento, está la estatura, está el tipo de sangre, está dónde nació, o sea, está todos los datos allí y eso lo meten dentro del ataúd. También hemos encontrado cartas, o sea, cartas escritas a mano donde está el nombre de la persona y hay una serie de maldiciones que esta persona caiga en cama, que se muera, que le dé esto y esto otro, que le pase esta enfermedad y esta otra y esta otra. Y está metida allí. O sea, son las cosas que hemos encontrado dentro de ataúdes frescos. Recién están velándolos todavía. O sea que acababan de hacerle el arreglo y haberlo colocado en el cajón y ya ahí inmediatamente alguien llegó y tan, ustedes saben que están los familiares muy compungidos, están los familiares a veces corriendo de un lado para otro, algunos están muy quebrantados, y ahí aprovechan los brujos, porque los brujos están ahí en la funeraria, están ahí andando de un lado para otro a ver quién da oportunidad y levantan y ¡pum! Y meten las cosas. Y como las personas solamente ven es la cara del muerto, cuando levantan la tapa nada más ven la cara del muerto, no saben qué otras cosas hay ahí. Entonces, estos son cosas que hemos encontrado allí. Algunas de esas cosas han sido colocadas por los mismos familiares. Oye, esto, a veces por ignorancia, por creencias falsas, en donde le meten esas cosas de cintas y nombres y cosas, se las colocan allí para que la persona, para que el muerto que ayude a no sé quién, a esa persona o a la dueña de la ropa o la que está en la foto, para que la cuide, para que la proteja y cosas así por el estilo. Pero esto lo que viene a traer es unas consecuencias bastante feas, horribles, que la persona acarrea sobre ella. Bueno, estos son brujerías que, ¿cómo la hacen? ¿No? Estamos en el tema, ¿cómo la hacen? También hacen brujerías en el cementerio, o sea, ya en la fosa que está el cajón enterrado bajo tierra y ahí escarban y meten las cosas. Y también en las bóvedas. Ustedes saben que los meten en una bóveda,
sellan ahí, todo eso lo abren y meten los paquetes con brujería en estas bóvedas. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver algunos apartes al respecto de esto, de brujerías en el cementerio. Este es un cementerio aquí en Colombia. Esto es aquí en Colombia. Vamos a ir mirando todas estas cosas. Se hizo un análisis de algunas bóvedas y algunas fosas de este cementerio y se llevaron una sorpresa porque encontraron una cantidad de cosas dentro de las bóvedas y dentro de los ataúdes o de las fosas que estaban enterradas. Estas son algunas de las cosas que sacaron de todas estas bóvedas. Ahí se lo estamos mostrando, algunas fotos. Estas son unas fotos. Todo eso está allí. Son personas muy ilustres, son personas de la política, personas muy importantes de la ciudad y estaban metidas allí, le estaban haciendo brujería. Esto es sacado de un periódico. Son fotos sacadas de un periódico. Oye, todo eso estaba enterrado y cosas que estaban metidas en las bóvedas. Vamos a ver qué más hay aquí. Este es otro recorte. Otro recorte de personas. Están plastificados para que no se dañe con la humedad. Estos son fotos de personas. Estos son fotos. Este es amarre de una mujer y un hombre aquí amarrados con una virgen. Estos son otras fotos. Un niño y un adulto. Y tienen atrás unas cosas allí. Esta es otra brujería aquí, que es de amarre también, sentimental, que lo hacen allí. Estas son otras fotos y otras cosas allí que estaban enterradas. Todo esto estaba en el cementerio en las fosas y en las bóvedas. Todo esto se sacó de una sola, ¿no? De una sola. Esto no es que se escarbaron todas, sino una sola, la que se... este es Vitalito. Bueno, ahí está. Esto es un paquete que también se encontró metido allí en esas bóvedas. Vamos a abrir para ver qué hay ahí. Vamos a ver. Ese es un paquete allí que tenían metido dentro de una bóveda. Ahí está el paquete. Vamos a ver qué hay dentro. Vamos a ver qué hay dentro. Otro paquete más amarrado con cinta verde. Ah, no, este es como una mochila, algo. Ahí está otro paquete más. Estaba bien envuelto esto, ¿no? Bien envuelto. Esto lo hacen, dizque para que no lo vayan para que otros brujos no lo vayan a percibir. Entonces lo vuelven así para que otro brujo no lo pueda detectar. Entre ellos tienen sus secretos y sus cosas. El paquete era bastante grande y miren cómo ha quedado eso. Mire en lo que ha quedado.
Ya aquí parece que ya no hay más nada. Parece que aquí ya no hay más nada. A ver, ¿qué es eso? Esto es una carta. Es una carta, ahí están los nombres de la persona, María del Carmen tal. Ese es un hueso de un muerto. Y en el paquete hay otras cosas allí. Vamos a ver. Vamos a ver qué otras cosas hay ahí. Vamos a ver qué otras cosas hay ahí. Ustedes pendientes allí, a ver qué había metido ahí. No se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver bien qué es lo que estaba allí metido en ese paquete. Pero fíjense la carta, ¿no? La carta está escrita de puras maldiciones y de puras cosas llenas de maldiciones contra algunas personas. Ok, vamos a cortar hasta aquí. Pero eso seguía, ¿no? Mirando otras cosas más ahí, pero vamos a dejar hasta ahí porque necesitamos que ustedes vean las cosas en vivo y en directo, que las vean allí cómo están metidas, porque es que a veces hay gente que es, como dijera, incrédula o escéptica a estas cosas. Y necesitamos que ustedes vean la realidad de todo lo que hacen contra otras personas. Ok, entonces hacen brujerías metidas en bóvedas y metidas en la fosa, en el suelo, en la tierra, escarbada allí. Aleluya. Bueno, ¿cómo más hacen los trabajos de brujería con muertos? ¿Cómo hacen las brujerías con muertos? Vamos a ver cómo más las hacen. Este es el caldero de muerto, ¿no? Este es un caldero que se utiliza en la brujería. Este es un caldero de zarabanda. Zarabanda es el mismo San Pedro, o lo que llaman en santería Ogún. Es el mismo zarabanda del palo mayombe. Este es brujería del palo mayombe, o lo que dicen los paleros. Los paleros trabajan con caldero y cada caldero tiene su muerto. Cada caldero tiene un muerto, o sea, en la parte del fondo colocan los huesos del muerto. Eso ellos le llaman la prenda. Ellos le llaman la prenda. O sea, la prenda es el espíritu con que ellos trabajan. Entonces hacen el trabajo. Tiene 21 clases de madera, de palo. Tiene hierro, tiene una cantidad de cosas, cadenas, machete, cosas. Y entonces ahí le hacen la brujería a la persona con la prenda. O sea, la prenda es el muerto. Ese es un muerto que está ahí esclavizado, está esclavizado. Toman el espíritu del muerto a través de los huesos que tienen en el fondo del caldero y se lo mandan a la persona. Le mandan la prenda o el espíritu del muerto a la persona para que la persona muera, se enferme, se arruine, qué sé yo. Toda la maldad que se puede hacer, que la mayoría es de muerte, ¿no? En palo mayombe o paleros, la mayoría es de muerte.
Ok, estos son trabajos con muertos también. ¿Qué otras formas hay de trabajos con muertos? Mire, también se hacen a través de altares. O sea, ya vimos trabajos que se hacen dentro de un ataúd reciente, un muerto que está reciente. Se hacen en el cementerio con muertos que ya tienen tiempo. Le meten los trabajos dentro del ataúd, dentro de la fosa o dentro de la bóveda. Se hace también con el caldero del palero o de palo mayor, con zarabanda o San Pedro. También los hacen con altares. O sea, hacen un altar, escucha bien, hacen un altar. Está el vaso de agua, que es el vaso para el muerto. Y colocan la foto de un muerto y la foto del cliente. Este es el cliente que van a matar, ¿no? Con la brujería de la foto de un muerto. O sea, la persona ya murió y colocan la foto ahí en el altar. Invocan al muerto para que ataque a la persona que está aquí en la foto, que está viva. La persona está viva. Aquí ustedes ven la carta, aquí donde está la parte derecha, donde está la foto. Detrás de la foto usted va a ver una carta que está allí en papel. En ese papel dice el nombre de la persona y dice la maldición escrita, que esa persona se muera, que esa persona se enferme, que caiga en cama, que le caiga cáncer, que le caiga esto y esto otro. Esa es la maldición, o sea, lo que el brujo quiere o la persona que contrató al brujo, lo que ella quiere se escribe ahí. Entonces son brujerías de muerto, pero en altares. También hay brujerías de muerto que la hacen en el cementerio con el varón del cementerio. La hacen en una cruz. Esto es con el varón del cementerio. Por aquí voy a colocarle más o menos una idea de esto, ¿no? Cómo hacen los trabajos con el varón del cementerio. Oye bien, varón del cementerio. Vamos a tratar de colocárselos por aquí para que usted más o menos tenga la idea. O sea, esta es la cruz. Esta es la cruz. Y ahí en la cruz hacen los trabajos. La cruz es la que representa al varón del cementerio. El varón del cementerio es lo que llaman San Elías. Algunos le llaman San Elías. Vamos a ver si alcanzo a explicarle todo esto, porque yo necesito que usted no vaya a ser ¿cómo es que no vaya a ser un ignorante de todas estas cosas? Yo quiero que usted, como guerrero, sea una persona que sepa todas estas cosas, que no sea ignorante de estas cosas. Porque para eso se capacita usted aquí en este canal. Este canal es una universidad de capacitación. Este es San Elías. Pero en la santería vudú le dicen varón del cementerio.
Entonces los trabajos lo hacen en esa cruz que les estuve mostrando, en un cementerio, y hacen los trabajos ahí a nombre de la persona. Esta es otra forma como hacen los trabajos de brujería. A ciencia cierta, ¿qué demonio es ese varón del cementerio? O sea, ¿qué demonio es exactamente? Exactamente qué demonio es. El varón del cementerio eh, es un espíritu eh, es un espíritu, se lo voy a colocar por aquí, se lo voy a colocar por aquí para que usted lo conozca quién es. Se llama varón Samedi o Samedi, varón Samedi o Samedi. Se lo voy a colocar por aquí para que usted lo conozca un poquito, para que ustedes no sean ignorantes de todas estas cosas. Por aquí se lo voy a colocar para que usted lo vaya conociendo. El varón Samedi se relaciona mucho con el espíritu de la muerte. En la brujería vudú se relaciona mucho con el espíritu de la muerte. Vamos a colocárselo por aquí para que usted lo conozca. Este es el varón Samedi o Samedi, que se le conoce como el varón del cementerio. Este es el espíritu, y el santo que utilizan es San Elías. Entonces usted ve a San Elías y usted dice, no, eso es un santo, pero detrás de ese santo está este espíritu que es el varón del cementerio. Ok, esto era más o menos para explicarles a ustedes este asunto y usted lo tenga bien claro. Entonces los trabajos de brujería que se hacen con muertos, vamos a resumirlo, se hacen en un ataúd reciente que lo estén velando, en un cementerio, lo hacen en una bóveda o en una fosa o dentro de un ataúd viejo ya que tiene años de estar ahí. Lo hacen a través de caldero de palo mayombe. Lo hacen también a través de altares con fotos de personas que ya han muerto. Y por último, lo hacen también en un cementerio, en la cruz de el varón del cementerio, o San Elías, o varón Samedi, que también le dice. Entonces son los trabajos que hacen con muertos, toda la variedad, para que usted tenga un panorama amplio de todos estos trabajos que hace. Bueno, vamos a entrar entonces al punto, al segundo punto que tenemos en el día de hoy, que ustedes están así como expectantes. Bueno, los síntomas físicos de una brujería con muertos. Bueno, los síntomas físicos, vaya usted anotando por allí. Lo primero que se siente es frío en los pies. También da frío en las manos, pero muy especialmente el frío se mete por los pies. ¿Por qué? Porque los espíritus de difuntos, o espíritus de muertos, o espíritus de cementerio, como usted le quiera llamar, estos son espíritus fríos. Solamente existen dos espíritus fríos, que son los espíritus de muertos y el espíritu de la muerte. Son dos espíritus que son
fríos, pero tienen ciertas diferencias que después las vamos a ir desmenuzando. Entonces hoy no vamos a hablar del espíritu de la muerte, estamos hablando de espíritus de muertos. Entonces son fríos, se meten por los pies, se siente el frío en los pies. Este espíritu produce desespero, o sea, unas ganas de correr, unas ganas de salir corriendo, unas ganas de caminar, una inquietud, eso es una incomodidad, porque ningún ser humano está en capacidad de soportar un espíritu de esto. Entonces lo primero que trae es incomodidad, o sea, la persona siente un desespero, una gana de caminar, una gana de correr, una gana de salir caminando, no tiene quietud, una ansiedad. Segundo, se siente una opresión en el pecho, una opresión aquí, y con un poquito como de dolor, o sea, no es un dolor agudo, sino es un dolor tenue, suave, que se centra en el esternón. El esternón. Bueno, hay unos que me van a decir, pastor, pero ¿cuál es el esternón? Vamos a explicárselo aquí con fotos y todas esas cosas para que usted lo pueda entender, porque es que a veces la gente no entiende a uno con palabras, ¿no? Entonces vamos a hacérselo con fotos para que usted lo pueda entender. Vamos a buscarle por aquí el esternón. Vamos a ver, esto es, como te digo, esto es una escuela, ¿no? Este canal es una escuela de capacitación. Cada video es una clase, cada video es un estudio en donde se te da una clase bien profunda. Este es el esternón, el hueso que está en todo el centro de las costillas. Entonces el dolor se centra en la parte final. Esto parece una corbata. Entonces la punta de la corbata, la punta de abajo, ese huesito que sobresale en medio de las dos costillas, ahí en ese sector, ahí es donde se centra el dolor. O sea, un dolor allí no es tan agudo, o sea, que uno puede decir como un dolor como cuando le entierran a uno algo ahí. No, es una cosa ahí que molesta, una cosa ahí que se siente. Lo otro es que producen una depresión bastante fuerte, estos espíritus. Producen una depresión bastante fuerte. La persona siente unas ganas de llorar incomprensibles. O sea, uno dice, pero ¿por qué estás llorando? ¿Pero por qué estás así? O sea, no sé. Y la persona comienza a llorar y a llorar y a llorar y no hay una razón de peso o aparente para que la persona esté así. Personas que yo he atendido y las estoy atendiendo y están llorando, pero no saben por qué lloran. Es una depresión, una tristeza profunda, una tristeza profunda. Estos espíritus también se acomodan en la parte de la espalda. O sea, como pueden sentirlo aquí en todo el centro del esternón, como pueden sentirlo en la espalda, el peso. El peso en la espalda porque se acomoda, se pega aquí en la espalda. Se siente entre los dos omóplatos, cerca de la nuca, aquí en esta parte de arriba, ahí se siente el peso
el cansancio, ahí. Esto es los síntomas físicos de los espíritus de muerto. Lo otro es que estos espíritus se activan a partir de las 6 de la tarde. O sea, es una cosa curiosa que yo no sé cómo explicar. O sea, los espíritus de muerto, por ser frío, el sol, el calor del sol, el calor del día, no los deja manifestarse, digamos que en su plenitud. Entonces, en el ocaso, cuando el sol se oculta, ellos comienzan a moverse. Así como los zombies, como yo no sé si tú has visto películas de zombies que cuando está el sol caliente no salen, pero cuando está la oscuridad comienzan a salir. O sea, no sé hasta dónde eso de zombies tenga que ver con esto. No sé, porque son películas. Tú sabes que las películas tienen unos argumentos inventados. Entonces uno no puede dar como cierto estas cosas, pero pero realmente los espíritus de muertos no pueden trabajar plenamente con el sol caliente, cuando está el sol en su plenitud. Entonces, cuando se oculta el sol a las 6 de la tarde, comienza a manifestarse el frío, comienza a manifestarse la tristeza, a manifestarse el dolor en el pecho, a manifestarse las ganas de llorar, el desespero, la gana de salir corriendo. Muchos comienzan a escuchar voces, no todos, porque eso depende de la brujería. Si la brujería es de locura o de tormento, entonces la persona va a escuchar voces diferentes, porque son espíritus de muertos. Y los espíritus de muertos pueden hablarte como mujer, pueden hablarte como hombre, pueden hablarte de diferentes maneras. Tú puedes escuchar voces de hombre, voces de mujer, y tú dices como que son varios, como que. Pero a veces un solo espíritu ya decir palabras como te vas a morir, como te voy a destruir, palabras groseras, palabras como cuál, más o menos. Estoy más o menos recordando pues tantos casos que hemos atendido que a veces se me olvidan. Palabras obscenas, palabras grotescas, palabras de blasfemia contra Dios. Todo esto lo pueden hacer estos espíritus de difunto. Estamos hablando de las manifestaciones físicas. Producen un cansancio, un agotamiento en todo el cuerpo. Cuando están estos espíritus de difunto, la persona comienza a perder peso, a enflaquecerse sin ninguna clase de razones aparentes. La persona pierde su vitalidad. ¿Por qué? ¿Por qué pierde su vitalidad? Porque es que estos espíritus de muerto, cuando se pegan en la espalda de la persona, esto es lo que llaman muerto recostado, le llaman en la brujería y en la santería, le llaman muerto recostado. Entonces, ese muerto ahí pegado lo que hace es que le absorbe la vida a la persona, o sea, le absorbe la vitalidad, le va quitando la vida, se la va
como un parásito, se la va succionando y la persona va perdiendo vitalidad, cansancio, unas ganas de estar acostado, unas ganas de no hacer nada, porque ese espíritu le va quitando toda la vitalidad. ¿Qué más de los síntomas físicos? Comienzan ya después de un tiempo, ¿no? Que la persona comienza a enflaquecerse, a secarse, es la palabra, a secarse. Entonces comienzan dolencias en las articulaciones, dolor en los huesos, le duele todo. O sea, esa persona por todas partes le duelen los huesos, las articulaciones, la rodilla, los codos, los hombros. Eso es un dolor, la cintura es un dolor horrible, porque a medida que el espíritu del muerto le va absorbiendo la vida a la persona, pues la persona va entrando en una debilidad muy fuerte. Y ahí es donde vienen las dolencias de estas que les estoy hablando. Bueno, ¿y qué más? Hay unos síntomas físicos que no son, ¿cómo le digo?, genéricos. O sea, no le da a todos, sino que, escucha bien esto, depende el muerto y depende de qué murió el muerto. Dependen ciertas sintomatologías en la persona. Por ejemplo, hubo una persona que le mandaron un espíritu de un muerto. O sea, estaba en el altar la foto del muerto y estaba la persona viva que iban a trabajar y estaba el papel de la maldición. Entonces, pero el que estaba en la foto, el muerto, había muerto de cáncer. Oye bien, había muerto de cáncer de un tumor en el cerebro. Entonces le mandaron el muerto a la persona y a la persona se le fue formando el tumor en la cabeza. O sea, ese es un síntoma específico de cáncer en el cerebro o tumor en el cerebro, pero producido por un muerto que murió de cáncer en el cerebro, de tumor en el cerebro. Entonces, como lo están trabajando con el mismo espíritu, comienza a formarse el mismo tumor en la persona. A ver si me hago entender. Tuvimos otro caso. Eso fue una persona que estaba siendo trabajada por un familiar. Oye esto, un mismo familiar. Le estaban haciendo la brujería. Y la persona estaba con unos dolores de cabeza como cuando la persona tiene la presión altísima. Unos dolores de cabeza fuertes. Y resulta que el muerto que le mandaron, o sea, la foto del muerto que le mandaron fue un familiar de la misma persona que había muerto y que la persona había muerto por una isquemia cerebral. Se le subió la presión arterial y se le reventaron los vasos sanguíneos del cerebro y la persona murió. Y esa era la foto que tenían ahí en el altar de esa muerta y la foto de la persona que está viva. Y le estaban haciendo la brujería con esa muerta. Pero la muerta, como había muerto de isquemia cerebral, estaba produciendo en la persona un dolor de cabeza fuertísimo. O sea, todas las brujerías producen dolor de cabeza, pero es que este era algo específico, o sea, algo
algo producido por el mismo espíritu del muerto que le mandaron, porque el espíritu del muerto había muerto por eso. Yo espero que usted esté entendiendo. O sea, dependiendo de qué murió el muerto, de qué enfermedad, así se le va produciendo a la persona la enfermedad del que murió. Se le va desarrollando. Para que ustedes más o menos me entiendan. Yo sé que esto es un poquito enredado para entender, pero la idea es que usted entienda. Entonces, así están las cosas. Bueno, esto es para que usted se capacite, para que usted entienda, para que usted como guerrero, usted sepa cuando vaya a atender a una persona, para que usted no sea ignorante de esto y vaya capacitándose fuertemente con estas cosas. Bueno, seguimos con más. Estos son básicamente los síntomas físicos que he rebuscado todos los que hemos podido encontrar de toda la gente que hemos atendido con esto de brujerías de muerto. Vamos al siguiente punto. Y ahí vamos, analizando todo esto. Bueno, ya ese punto lo miramos. Síntomas espirituales. Ya hablamos de los síntomas físicos. Ahora vamos a hablar de los síntomas espirituales que siente la persona. O sea, no es raro que la persona vea en visiones personas ya muertas. No es raro que vea acostada en la cama juntamente con ella a una persona que ya murió. No es raro, ¿no? Y son personas a veces conocidas, como a veces son personas desconocidas, pero si es conocida ya usted sabe que ya está muerta, pero usted la está viendo ahí acostada al lado suyo. Lo segundo es que la persona va a estar soñando con esa persona muerta. O sea, tú no tienes en mente ese familiar que murió, ya eso murió hace rato, tú ni piensas en ella, ni estás pendiente de ella, ni la visitas en el cementerio, no tienes nada que ver con esa persona que ya murió. Pero de pronto comienzas a estar soñando con ella. De un momento a otro, soñando con María o con Josefa, que murió hace 20 años, 15 años, y de pronto ahora estoy soñando mucho con ella. Eso es raro. Entonces, esos sueños con personas ya fallecidas es uno de los síntomas en donde uno va especificando cuál es la persona muerta con la cual me están trabajando. Por ejemplo, si la persona murió discapacitada de las piernas, por decirte algo, entonces tú vas a sentir el problema ese en las piernas. Porque el espíritu del muerto te va a ministrar las cosas que él tenía cuando estaba en vida o las cosas con las cuales él murió. Eso es lo que tú vas a estar sintiendo. Esos son síntomas adicionales, pero que no le dan a todo mundo. Depende de qué clase de muerto es el que le mandaron a la persona. Entonces, la persona va a soñar mucho con esa gente que ha muerto. Eso es más que todo, pues, los síntomas
espirituales, los síntomas físicos, de todo lo que tiene que ver con los muertos, los trabajos de brujería de muerto. Ok, no sé si hay algunas preguntas por ahí. Voy a revisar si hay algunas preguntas. Voy a decirle a los muchachos del chat que me colaboran aquí a ver si hay alguna alguna pregunta importante. Aquí me están colocando sueños, pero tú sabes que hoy no es interpretación de sueños. Estoy viendo si de pronto hay una pregunta en especial. Si no, pues entonces vamos a cortar hasta aquí, que ya hemos pues esbozado básicamente todo lo que tiene que ver con esto. Pregunta Mariano, ¿los muertos que se aparecen en la casa, pastor? Sí, sí. Estaba diciendo que no es nada extraño que una visión donde tú ves un muerto, ¿no? Que tú lo viste caminando en la casa y después te pones a orar, a precisar y resulta que es el espíritu de una persona que se murió. Dice, se le pueden colocar en un hombro los muertos, se le pueden colocar en un hombro los muertos. Bueno, no específicamente, ¿no? No específicamente, exactamente se colocan en la espalda y más, o sea, muy centrados en la espalda y un poquito hacia la nuca, hacia arriba en la nuca. Entonces, de que se coloquen solamente en el hombro no es espíritu de muerto. Pastor, y cuando hacen un entierro, o sea, te estamos diciendo, estamos hablando de entierros en el cementerio, estamos hablando. O sea, cuando hablemos de brujerías de entierro, vamos a hablar la sintomatología de esos trabajos de entierro. Pero ahorita estamos hablando de muertos en forma especial. Ok. Pastor, ¿cómo liberamos esa brujería? Bueno, mañana no se pierda la oración que tenemos a la misma hora. Mañana es sábado, mañana es día de oración. Todos los sábados tenemos oración. ¿Qué vamos a hacer mañana? Pues vamos a orar por todos aquellos que a través de esta enseñanza se dieron cuenta que estaban trabajando con espíritus de muertos y vamos a reventar brujerías de muertos. Eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, no se vaya a perder mañana porque esto está caliente, esto está bueno, está bravo. Josías, le damos gracias a Josías que nos envía bendiciones a nuestro canal. Gracias, Josías. Por aquí está Uriel Pulesio. Dice, buenos días mi pastor y familia de Dios, hermosa enseñanza, pastor, que el Señor lo siga bendiciendo grandemente. Un abrazo desde España. Bendiciones. Gracias. Gracias, mi querido Uriel. Ok. ¿Es bueno o es malo tener las fotos de personas fallecidas en la recámara? Eso no tiene nada de bueno. Eso es malo tener todo ese poco de muertos ahí en la habitación. Pido oración por liberación. Vamos a anotar por ahí. A Kendall. Oye, qué nombre bonito. Nombre bonito. Kendall. Vamos a tenerlo por ahí para una nieta o algo. Vamos a seleccionarlo. Selena. Gracias, Selena, por bendecirnos. Un feliz único de semana. Feliz único. Bueno, no sé, porque estamos ya
en fin de semana, no inicio, sino fin de semana. Rosana Barrera nos bendice con sus ofrendas. Gracias, gracias. Kendall Girola, gracias por tu ofrenda. Gloria a Dios. Vamos a ver qué otras preguntitas hay por ahí. Vamos a ver qué otras preguntas nos tienen por ahí para responder, para responderle allí a los hermanos. Ok. Estamos dándole gracias a todos los que bendicen. La pastora querida Brenda Jacobs, te enviamos un abrazo fuertísimo allá creo que es en New Jersey, o que está la hermana Brenda, o New Jersey creo. Pastora Brenda, te enviamos un abrazo fortísimo. Tú sabes que te apreciamos mucho, una persona muy especial, muy usada por Dios, la pastora Brenda. Una mujer muy, muy usada por Dios, con una unción muy linda de parte del Señor. Ok, vamos a ofrendar todos los hermanos que deseen ofrendar por Neki. Ahí está, los que quieren apoyar, los que quieren agradecer, los que quieren bendecir. Ahí está Neki aquí en Colombia, para que usted dé una ofrenda. También les colocamos aquí Bancolombia para los hermanos que trabajan con estas aplicaciones. Por aquí dice Matilde Pellicer, que también es una mujer que nos bendice mucho. Bendiciones, pastores, y el espíritu que llega todas las noches. No me doy cuenta cómo lo combato. Gracias. Bueno, no sé, tienes que decirme más o menos los síntomas, ¿no? Para yo más o menos saber qué espíritu es que llega en la noche, porque hay muchos espíritus que llegan en las noches. Hay miles. Amalia Calderón. Gracias, Amalia, por la ofrenda. Amalia está así como enojada, sí, tiene ganas así como de regañarnos. Tiene cara regañona, Amalia. Bueno, pide oración de espíritu. Mañana no te vayas a perder la administración, porque vamos a orar sobre liberación de espíritus de muerto. El pastor Hermes dice Nueva York. Eso quiere decir que nuestra amada pastora Brenda Jacob no está en New Jersey, sino que está en New York. La pastora Brenda. Un saludo allá en Nueva York. Pastora Brenda, saludos allá en Nueva York, nos dice el pastor Hermes. Pastor Hermes, que es la persona que nos conectó con la pastora Brenda allá en New York. Ok, le damos gracias al Señor, le damos muchas gracias al Señor por todas las bendiciones, por ustedes, por sus vidas. Que Dios les multiplique a todos ustedes. También los hermanos que están viendo el video en diferido, aquí en el corazoncito de gracias que está aquí abajito, ustedes pueden dar sus ofrendas. También tenemos PayPal. Ahí en el chat, en la parte de arriba del chat, hay un mensaje que está sobresaltado en azul. Usted le da clic y allí le sale nuestro portal de
PayPal para ofrendar. Bueno, no es más, si de pronto usted quiere ofrendar y no sabe de tecnología, no tiene forma, pues aquí le vamos a dejar nuestro chat, nuestro WhatsApp, para que usted se comunique y pregunte, pastor, ¿cómo hacemos para apoyar? Entonces ahí le vamos a explicar cómo usted lo puede hacer. Bueno, abrazos para todos, que el Señor me los bendiga grandemente. Por aquí llegó Jackie Fer, gracias, bendiciones, amado pastor. Voy a extrañar escucharlo y verlo en vivo. Ya la otra semana regreso a trabajar en la escuela. Bendiciones a todos. No importa, me ves en diferido. No te preocupes, Jackie. Ahí están los videos, ahí quedan para todos ustedes. Bueno, no es más. Le damos gracias al Señor por este tiempo bonito, hermoso, que pudimos estar aquí charlando, aprendiendo sobre cómo saber si me están haciendo brujería. Les envío un abrazo grandísimo a todos. Mañana no se olvide que es oración de liberación de espíritus de muerte.